Una noticia como la de hoy estaba fuera del radar de todos. La esperábamos para mañana, pero se nos han anticipado. Esta noche el presidente Trump firmó una orden ejecutiva que establece la tan esperada reserva estratégica de Bitcoin y otra reserva estratégica de criptomonedas. America is back. And we are just getting started. The American dream is unstoppable and our country is on the verge of a comeback, the likes of which the world has never witnessed. Sin embargo, a pesar de este anuncio, los precios están cayendo. ¿Acaso sabes por qué? Aunque se esperaba la creación de esta reserva desde hace rato, ha generado sentimientos encontrados. Trump está cumpliendo sus promesas sin extralimitarse, logrando satisfacer a diversos sectores del país. Hoy profundizaremos en lo que acaba de suceder, con noticias adicionales desde Texas y también desde la sede de la CFTC, donde varios ejecutivos del mundo cripto participaron en una mesa redonda. En el Salón Oval, Donald Trump aparece junto a David Sachs explicando lo que acaba de firmar el presidente y cómo esto cumple una de sus promesas de campaña. Escuchemos bien. Hoy firmamos una orden ejecutiva muy histórica que establece una reserva estratégica de Bitcoin y un depósito de activos digitales. Esta es una promesa que ustedes hicieron durante toda la campaña y hoy la cumplimos. La reserva se capitalizará con Bitcoin que el gobierno federal ya posee, por lo que no le costará ni un centavo a los contribuyentes. Esto es como un Fort Knox digital para el oro digital. Y las ventas prematuras de Bitcoin durante los últimos años costaron a los contribuyentes estadounidenses más de 17.000 millones de dólares en pérdidas porque no teníamos una estrategia a largo plazo. Ahora lo hacemos. ¿Y esto es algo en lo que crees plenamente? 100% sí, y toda la comunidad cree en ello. Muy bien. Y hiciste la promesa, ¿verdad? Absolutamente. Adicionalmente, David Sachs escribe en su Twitter exactamente lo que es esta orden ejecutiva, que me parece clave traducirles para no dejar en el aire ninguna mala interpretación de lo que acaba de suceder. Hace tan solo unos minutos el presidente Trump ha firmado una orden ejecutiva para establecer una reserva estratégica de Bitcoin. La reserva se actualizará con Bitcoin propiedad del gobierno federal que fue confiscado como parte de los procedimientos de confiscación de activos penales o civiles. Esto significa que no costará un centavo a los contribuyentes. Se calcula que el gobierno de los Estados Unidos posee unos 200.000 Bitcoin. Sin embargo, nunca se ha realizado una auditoría completa. La orden ejecutiva ordena una contabilidad completa de las tenencias de activos digitales del gobierno federal. Estados Unidos no venderá ningún Bitcoin depositado dentro de la reserva. Se mantendrá como reserva de valor. La reserva es como un Fort Knox digital para la criptodivisa, a menudo llamada oro digital. Las ventas prematuras de Bitcoin ya le han costado a los contribuyentes estadounidenses más de 17.000 millones de dólares en pérdida de valor. Ahora, el gobierno federal tendrá una estrategia para maximizar el valor de sus tenencias. Los secretarios del Tesoro y de Comercio están autorizados a desarrollar estrategias presupuestariamente neutras para adquirir Bitcoin adicional, siempre que dichas estrategias no supongan costes adicionales para los contribuyentes estadounidenses. Además, la orden ejecutiva establece una reserva de activos digitales de Estados Unidos o stockpile, consistente en activos digitales distintos del Bitcoin confiscados en procedimientos penales o civiles. El gobierno no adquirirá activos adicionales para la reserva más allá de los obtenidos a través de procedimientos de confiscación. El propósito de la reserva de la administración responsable de los activos digitales del gobierno bajo el Departamento del Tesoro. Promesas hechas, promesas cumplidas. El presidente Trump prometió crear una reserva estratégica de Bitcoin y una reserva de activos digitales. Esas promesas se han cumplido. Esta orden ejecutiva subraya el compromiso del presidente Trump de convertir a los Estados Unidos en la criptocapital del mundo. Quiero agradecer al presidente por su liderazgo y visión en el apoyo a esta tecnología de vanguardia y por su rápida ejecución en el apoyo a la industria de activos digitales. Su administración se está moviendo verdaderamente a la velocidad de la tecnología. Y también quiero dar las gracias al grupo de trabajo del presidente sobre mercados de activos digitales, especialmente al secretario del Tesoro Scott Bessent y al secretario de Comercio Howard Lutnick por su ayuda y apoyo para conseguirlo. Por último,
Bo Hines desempeñó un papel fundamental como director ejecutivo de nuestro grupo de trabajo. Van a ser 2 reservas independientes, una exclusiva de Bitcoin y otra de las demás criptomonedas confiscadas por el gobierno. Los secretarios de Comercio y del Tesoro podrán establecer estrategias para comprar Bitcoin sin que esto genere costos para los contribuyentes americanos, así que no van a recoger impuestos adicionales ni hacer algo extraño para endeudar más al país con tal de acumular más y más Bitcoin. Pero, ¿qué será lo que van a hacer para lograr esto? Recuerden quiénes son estos dos. ¿Ustedes recuerdan bien quiénes son estos 2 personajes? Son 2 avesados inversores pro cripto quienes han manejado fondos inmensos antes de llegar al gobierno. Como lo menciona John Consorti en este tweet, son 2 defensores declarados del Bitcoin que están a cargo de los departamentos del Tesoro y de Comercio y acaban de recibir el encargo de desarrollar estrategias presupuestariamente neutras para adquirir más Bitcoin para nuestra reserva estratégica de Bitcoin de 198.109 Bitcoins, y el Bitcoin cae un 3.5% con la noticia. Eso es absurdo. No entiendo esta caída y realmente mucha gente no lo entiende. Pareciera que no leyeron bien la noticia. Por otro lado, el anuncio de que XRP, ADA y Solana serán incluidas en la reserva estratégica del gobierno ha generado reacciones mixtas. Incluso en este nuevo tweet no se habló de esos nombres, pero sí se había hablado el fin de semana. Algunos lo ven como un reconocimiento positivo, pero otros señalan que eso no implica que el gobierno vaya a comprar más de estas criptomonedas. Es lógico, eso es lo que dice, y hay mucha gente que está esperando que haya más compras en otros sentidos. El anuncio inicial provocó una ola de ventas con Bitcoin cayendo desde por encima de los $90.000 más o menos a casi $85.000, aunque luego se recuperó a más de $88.000 que está operando en este momento. Esta caída se atribuye a la liquidación de posiciones largas apalancadas. Había mucha gente comprando y comprando. XRP también experimentó una caída pasando de $2.60 a $2.39 y actualmente se encuentra en los $2.49. Pero adicional a esto, les traigo este análisis de Ali Martínez, el analista que tanto me gusta, que muestra que previa a esta semana se han venido acumulando una cantidad inmensa de XRP comprados por ballenas. Son montos y montos muy significativos que se han ido acumulando en billeteras de ballenas. Estas fluctuaciones se deben principalmente a la liquidación de posiciones largas, como ya lo dije. Pero seamos lógicos, al final si Bitcoin sube va a terminar jalando todas las cripto porque así lo ha hecho siempre. Todos los ciclos han sido iguales. Acuérdense de las etapas de un bull run. Primero sube Bitcoin, luego sube Ethereum, luego lo siguen las altcoins y finalmente las memes hasta que los precios no van más. Mientras esto se viraliza, no podemos olvidar que acaba de terminar el foro de la CFTC de CEO sobre activos digitales. Al evento asistieron directores generales y altos ejecutivos de las principales empresas de criptomonedas hoy jueves. En el foro participaron Paolo Ardoino de Tether, Brad Garlinghouse de Ripple, Iván Soto-Wright de MoonPay, Chris Masarek de Crypto.com, Heath Tarbert de Circle, Greg Tussar de Coinbase. Una cantidad de gente súper importante. Y tampoco podemos olvidar que hoy el estado de Texas aprobó la reserva estratégica de Bitcoin con 25-5 votos a favor. Texas es tan rica en recursos que equivale a la economía de la 8ª nación más grande del mundo. Imagínense la cantidad de Bitcoins que podrían comprar en esa reserva específica estatal de Texas. Acá nos quedamos a la espera de ver qué va a suceder mañana en la Casa Blanca, cuando se reúnan los grandes ejecutivos cripto. Eleanor Terrett, una periodista de Fox, quien hoy declinó una invitación a hablar conmigo en mi canal por políticas estrictas de Fox, pues lástima, no se logró que viniera. Ella ha confirmado personalmente esta lista de participantes en la reunión de mañana. Primero, Chris Dixon, que es uno de los asociados más importantes de Andreessen Horowitz, Fred Thiel, que es el CEO de Mara Holdings, Mike Welch, que es el CEO de BitGo, también Brad Garlinghouse, el presidente que todos conocemos de Ripple, Raghu Yarlajada, que es el CEO de Falcon Network, Nathan Macaulay de Anchorage, Chris de Crypto.com, los mellizos Winklevoss de Gemini, Vlad Tenev de Robinhood, unos nombres muy extraños, pero bueno, Arjun Sethi de Kraken, Michael Saylor, que obviamente conocemos muy bien de MicroStrategy,
También está Brian Armstrong, el presidente de Coinbase, Sergey Nazarov, el fundador o cofundador de Chainlink, Kyle Samani, director de Multicoin Cap, Zach Witkoff, uno de los cofundadores de World Liberty Financial, JP Richardson, el CEO de Exodus, Matt Huang, el cofundador de Paradigm, David Bailey, el CEO de Bitcoin Magazine, John Steinberg, de Wisdom Tree, y Brian Brooks, que era un ex-controller de la USCOS. Estaremos supremamente atentos a la reunión de mañana, pero si tienen un minuto les recomiendo el video del miércoles donde mostraba la evolución de los precios luego de un fin de semana de locos. Esta semana ha sido de mucha volatilidad y muy interesante lo que ha pasado con todo. Me parece que vale la pena ver con detenimiento la volatilidad de los mercados y por eso profundicé un poco en la caída brutal del lunes y martes luego de las noticias muy positivas del domingo, recordando que las cripto hacen parte del universo financiero y no son una república separada o una república independiente. Les dejo el link y los invito a regalarme un inmenso like antes de irse y suscribirse al canal. Me sirve un montón cada vez que comentan y se vinculan al canal. Y no olviden también vincularse también al canal de Telegram que les dejo en la descripción de este video. Nos vemos en la próxima. Tengan una excelente noche. Chao.